Bueno, hoy día vamos a hablar sobre fracturas y luxaciones. Cuando nosotros hablamos de fracturas, cuando ustedes notan el traumatólogo le dice describe la fractura. Entonces usted dice fractura, esa es la conclusión. ¿Cuál es la descripción de fractura? La fractura es una solución de continuidad. ¿Sí? Y generalmente es causada por un traumatismo. Generalmente siempre es un traumatismo. Entonces vamos a ver nuestro hueso, vamos a ver la solución de continuidad. La clasificación es muy variada, puede ser por etiología, por el mecanismo, por la localización, por el trazo. Generalmente nosotros hablamos de fracturas abiertas o cerradas. Abiertas es cuando las partes blandas se rompen también, tenemos un hueso expuesto, abiertas o expuestas, o cerradas o expuestas. Si nosotros tenemos también, hablamos de si son completas o incompletas, convolutas o transversas, por el tipo de trazo, oblicuas, transversas, esferoideas o convolutas, por la localización. Generalmente el hueso lo dividimos en tercios: tercio proximal, tercio medio, tercio distal. Dentro de la otra característica que hablamos en la localización es si está en la diátesis o en la epífisis, y sobre todo si hay compromiso de la superficie articular. Entonces, por la etiología, hablamos de fracturas traumáticas. Lógico, te cae el frigider encima, pues lógico que se rompe tu fémur. Te atropella el auto, lógico, te caíste de la moto, te caíste al segundo piso, ¿cierto? Las espontáneas es cuando hay un traumatismo que no es muy significativo. Oye, pero si solo me apoyé así y se rompió, y solo con la justa me empujé, o solo me caí algo muy simple, como que no es tan acorde, también les llaman. Las patológicas son cuando hay un hueso que tiene alguna patología, un tumor, una infección, entonces rápidamente se rompe. Y las formativas por estrés es cuando estoy tan repetitivamente usando, gastando, desgastando, sobreusando, que se produce la sobrecarga o el sobreuso y por lo tanto el hueso se rompe. Entonces, si nosotros miramos, pues estamos en los jugadores, por eso, como dice, mira si tú ves tu hueso ahí, ¿no? Hay gente que le encanta hacer esos deportes con mucha acción, con mucho, igual los deportes de aventura donde tienen la posibilidad de un traumatismo muy grande, ¿no? Entonces para nosotros es, por eso cuando la aseguradora le va a asegurar, dice, usted hace deportes de aventura, hace paracaidismo, hace parapleto, hace todos los deportes, ¿no? Que tienen el grado o el mayor riesgo de hacer una fractura. Entonces, cuando hablamos de fractura expuesta, cuando miramos ahí nuestro hueso, ¿no? Esos que hacen como con sus patinetas, o esos que hacen las motos, 2, 3 vueltas, los que pasan por la soga entre el abismo, los que les gusta, cada un deporte tiene su mayor riesgo, ¿no? Entonces es lo que más nos dan las fracturas expuestas, pero no necesariamente. Si nosotros tenemos un traumatismo violento, es lógico que atropella el auto, es lógico que se va a fracturar. Te caes de la moto, las motos son traumáticas 100%, te rompes todo, ¿no? Cámaras espontáneas un mínimo, no es mucho, bien preciso, solo me caí un poquito y se fracturó, ¿no? Y la fractura patológica, como vemos, el hueso tiene una lesión, entonces si tiene una lesión es más fácil que se rompa. Tiene una lesión ahí, por eso es que se rompió. Tumor, lesión persistente. Por ejemplo, los maratonistas, kilómetros de kilómetros, entonces sobreuso y definitivamente que se fractura. Entonces la otra es por el mecanismo directo. La fractura es cuando definitivamente el traumatismo actúa sobre, se rompe. Indirecto cuando es a distancia de la zona donde se produce, y la otra es por contractura, que generalmente le llamamos fracturas por arrancamiento o por abulsión, donde el tendón le dice tanta fuerza, el tendón rompe las esquinitas de los huesos generalmente, ¿no? Entonces, el traumatólogo siempre evalúa los mecanismos, ¿no? Si es por tensión, por rotación, por compresión, por angulación o minuta. Y también vemos nosotros estables el trazo.
transversales, oblicuas cortas, oblicuas largas, espiroideas, un fragmento o un fragmento libre o tercer fragmento, las convículas que son más de 3. También vemos aquí las longitudinales. Entonces el trazo transverso, el trazo oblicuo, el trazo oblicuo, un espiroideo, empieza aquí, da la vuelta y sigue. El otro es longitudinal. Si nosotros miramos, vamos a ver nuestra placa. Generalmente nosotros siempre en rayos X, cuando hablamos de fracturas, el estudio de inicio de rayos X siempre lo aparece. Entonces nosotros tomamos mínimo una incidencia frontal y una incidencia lateral. Siempre es así, siempre va a ser así. Tú lo estás viendo, tu paciente que está jugando la pelota, el vino le tira una patada, se repa lo que sé yo y se rompió la pierna. Como le digo, pues caramba, le cayó el posto que estaban levantando y se rompió. Igual, no digas los traumatismos y siempre tomamos los dos. Cuando tú tomas la placa y ves que no hay nada, entonces tienes cuadro clínico en ese caso simple. Generalmente, miren, y el trazo se ve bien clarísimo que esta es una transversal, ¿sí? Un trazo transverso y un trazo oblicuo es diferente, como que compromete un poquito más y es más grande, ¿cierto? Nosotros vemos las espiroideas, no solo es el trazo aquí, el trazo da la vuelta a todo el hueso, empezó de aquí, da la vuelta y sigue, le dio toda la vuelta al hueso, son los espiroideados. Y estas son las fracturas. Esta es una fractura con angulación. ¿Quién causó la fractura? Tenemos aquí, doctora, ¿quién causó la fractura y qué son todas esas bolitas? ¿Estos de aquí son pedacitos de hueso? ¿Estas bolitas? ¿Qué son? ¿Qué densidad tiene? Metal. ¿Cuántos hay? Un montón. Se ha roto el hueso y un montón de bolitas metálicas redonditas. ¿Qué son entonces? ¿Cómo se llaman esas bolitas redonditas? Me pongo a pensar. ¿Qué puede ser? Fuerte. ¿Quién lo dijo? ¿Qué son? ¿Qué se llama? La esquirla. Es el pedacito chiquitito, porque este redondo se rompió y me da pedacitos chiquititos. Esos son las esquirlas. Pero las bolitas, ¿cómo se llama? La esquirla es un pedacito de algo, ¿no? Una esquirla de hueso, un pedacito de hueso. Las bolitas, ¿cómo se llaman? Perdigones, así se llaman. Doctores, se los presento, no los conocen, ahí está. ¿Sí? Se llaman perdigones. Entonces le dispararon los perdigones, fracturaron el hueso y se quedan los perdigones ahí. Observación simple y elemental y sencilla. Cuando nosotros miramos las fracturas, el trazo que ustedes quieran, como quiera que sea, donde esté, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. ¿Qué miramos en una fractura? Dos grandes cosas. Una es si hay o no hay angulación. Entonces ustedes cuando van a ver la fractura, lo primero que le van a decir, trazo de fractura en el tercio superior del húmero, en el tercio superior del radio, del cúbito, de la tibia, el peroné, en el tercio inferior. Que si es un trazo oblicuo, un trazo, ustedes le dicen. Y luego lo segundo que le van a decir es si se ha angulado o no se ha angulado el hueso. Y lo tercero que le van a decir es si se ha superpuesto. ¿Cómo es? Rompemos la taza, se despegó la asa de la taza, pero nosotros lo dejamos juntitas, ahí pegadita, ¿no? Y nos hacemos los locos, al primero que viene y coge la taza le echamos la culpa y la taza ya estaba rota y la dejamos juntita. Yo puedo romper algo, pero yo lo dejo ahí juntito. No se desplazó, se quedó ahí igualito, en el mismo sitio. Pero si yo, ese algo, lo desplazo y lo superpongo, hablamos de superposición o cabalgamiento. Lógico, para que sea superpuesto tiene que haberse desplazado, no siempre se cabalga, se rompe y se separa. Se rompe, se separa 1 milímetro, 2, 5, qué sé yo, se rompe y se cabalga. Y luego el otro es la angulación. Yo pongo los dos bracitos y están igualitos, yo lo miro y están igualitos, no se ha angulado.
pero si yo los veo, los trazos se angulan. Entonces por eso es que cuando hablamos de una fractura, generalmente le decimos trazo transverso, trazo oblicuo, trazo espiroideo, y luego le decimos si hay o no hay desplazamiento. Se han desplazado un poquito, ¿cierto? Pero yo lo miro en el eje, se han angulado. ¿Aquí está angulada? No, solo está un leve desplazamiento. ¿Está cabalgada? No, tampoco. Entonces, eso es lo que miramos. Si nosotros miramos, son casi 3 o 5 milímetros de desplazamiento, ¿sí? Pero no se ha angulado ni se ha cabalgado. Entonces, nosotros en cambio aquí sí, nosotros tenemos la fractura de la tibia y el peroné con angulación de fragmentos, ¿cierto? Y acá tenemos la fractura de ¿quién? ¿Qué se ha fracturado allí? ¿Qué hueso es? El fémur, con superposición de fragmentos. ¿Y están angulados? Sí, también están angulados porque ahí así no es el fémur normal. Entonces, siempre que hablamos con desplazamiento, sin desplazamiento. Y lo otro es que miramos, miren la fractura longitudinal, ¿lo ven? Como el trazo se ha ido. ¿Y qué le ha hecho? No solo es este trazo de fractura, ¿sí? ¿Dónde más está la fractura? Y le decimos si hay compromiso o no de la superficie articular. Entonces nosotros miramos y vemos que la superficie articular sí se ha comprometido, incluso hay un fragmento que se ha angulado y se ha desplazado un poco, ¿estamos? Entonces nosotros lo miramos y vemos que este fragmento de acá, la fractura no solo es acá en la tibia, no solo es acá en el peroné, la fractura también hay un trazo así, que viene así, ¿sí? Y este trazo se ha angulado y se ha desplazado, ¿estamos? Cabalgamiento o superposición, ¿sí? Se ha roto y se ha cabalgado. Entonces nosotros miramos que no solo también a veces no es que solo haya fractura, aquí solo vemos fractura, pero si nosotros miramos en esta otra, vemos que no solo se ha fracturado, que también se ha desplazado de la articulación. Entonces hablamos de luxación y fractura, que nosotros le decimos luxofractura. Entonces cuando nosotros hablamos de localización, si está en la diáfisis, está en la epífisis o está en la metáfisis. Cuando son las metafisiales es medio complicado. Entonces cuando compromete la superficie articular, le decimos si es parcelar solo una parte, si es un cóndilo, dos cóndilos, si es en T, en Y, si son conminutas, y son múltiples factores. Por ejemplo, si tenemos en el cuello, por eso es que ellos le ponen aquí las del cuello, que son todas estas, las peritrocanterias, las que están en todo lo rojo, y las subtrocanterias, ¿de acuerdo a lo que? Y nosotros miramos el trazo, ¿cierto? Cuando compromete, cuando vemos a nivel de la epífisis extraarticular, hablamos de lo que es cuando hay alteraciones del cartílago de crecimiento y hablamos del famoso Salter, ¿no? Y nos dice tipo 1, cuando se desprende la epífisis pura no compromete las capas germinales, y en el 2 ya se asocia fractura en la metáfisis, en el 3 se fractura la placa epifisiaria a través de la epífisis, y en el 4 ya el cartílago de crecimiento en la metáfisis, y en el 5 ya se compromete la línea de crecimiento. En los tipos 1 y 2 no hay daño en las capas germinales, no hay alteración en el crecimiento, en cambio en los 3, 4 y 5 sí. Existe un sistema internacional de mencionar las fracturas y de cómo se describen las fracturas. Sí, la Asociación para el Estudio de Osteosíntesis nos dice que hay una clasificación que le da números y que es la que más se utiliza en los reportes. Y nos da siempre 4 casilleritos y a cada un casillerito le dan un número. Entonces, son las características de la forma y dónde está la fractura. Entonces, a cada hueso largo le asignan un número, a la columna y a la pelvis un número y le dan hasta el 9. Entonces le ponen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y cada uno le dan un número. Tal vez alguno de ustedes sea traumatólogo. Entonces la primera es el hueso del 1 al 9. Luego el hueso lo divide en 3 partes, proximal, medial y distal. La tibia la divide en 4. Entonces el primer número es qué hueso largo, el segundo número es qué parte del hueso, proximal, medial o distal. ¿Sí? Luego el tercer casillerito ya nos dice
dónde y cómo está la fractura, si es simple, si es en cuña, si es una fractura compleja, si es en la diáfisis, y luego nos dice en la epífisis si es extraarticular, si es intraarticular parcial o intraarticular completa. Entonces nosotros vamos a tener numeritos y vamos a tener las letritas de acuerdo a eso. Entonces el número que sigue a la letra le dará la complejidad de acuerdo del 1 al 3. Y ellos le ponen numeritos y ustedes van a ver que sus fracturas les ponen los numeritos en el hueso 1, en el tercio proximal, luego le digo si está en la diáfisis y luego le digo si compromete superficie articular o no. Entonces, de ese modo es el sistema normado internacionalmente. Generalmente cuando viene el paciente, ustedes lo ven, especialmente los niños son expertos. Yo no sé cómo se metió por el huequito, no sé cómo se subió hasta el trampolín más alto, qué sé yo, no sé cómo hizo el saltimbanco, no tengo idea, pero los niños son expertos en hacer las travesuras inverosímiles. Si ustedes lo ven que viene y luego su brazo ya no está derecho, tiene una tremenda curva y ustedes ya lo vieron que ya se cerró. ¡Ay, mamá, me duele, me duele! Y viene con el cuadro clínico, el dolor, limitación, impotencia funcional, edema, deformidad, o si no viene y ya el huesito, ya usted lo toca y ya el huesito ya se rompió, y usted lo ve que clínicamente está roto. Definitivamente lo normal, lo usual, lo que primero que pedimos es siempre una frontal y lateral, y a veces tomamos, por ejemplo, yo no puedo tomar frontal y lateral de cadera. Yo tomo frontal y axial de cadera. Yo no puedo tomar frontal y lateral de mano. Si yo quiero ver si hay fractura en el segundo o tercer metacarpiano, yo no puedo tomar frontal y lateral, porque todo se superpone. Entonces tomamos frontal y oblicuos. Tomamos axiales. En cadera tomamos frontal y axial. Y algunas veces tangenciales. Yo quiero ver si la rótula se ha roto y yo no puedo verla de frente en la frontal. En la lateral tampoco la veo, tengo que tomarle una tangencial. A veces tomamos tangenciales. Entonces, cuando nosotros hablamos de fracturas, es bien fácil verla, ¿cierto? Cada vez que estoy sospechando, yo no puedo con una sola imagen decir fracturas. Siempre, doctores, tengo que mirar las dos. Siempre tengo que mirar mínimo 2 tomas. Siempre. ¿Sí? Y la otra cosa, el otro detalle, especialmente en los niños, tengo que tomar comparativo. Porque los niños todavía tienen los núcleos y tienen variantes. Si tú lo estás pensando que es una fractura y es su variante anatómica de lo normal. Entonces siempre tienes que tomar los dos. Tanto en las piernas, en las rodillas, en los pies, en las manos. Siempre. Por eso es que dicen algunos, en muchos casos pedimos las dos. Entonces siempre pedimos especialmente en los niños, no se olviden. Igual la fractura, no, pero señorita, a mí me duele la del lado izquierdo y el doctor me pidió el derecho. Entonces cuando tenemos dudas, generalmente tomamos también los dos, ¿no? Si yo veo que es de la pierna, generalmente tratamos de incluir siempre la zona de la articulación más próxima para poder ver y para ver si hay compromiso de la superficie articular, especialmente porque nosotros tenemos fracturas verticales. Hay veces en que por más que tomes tus dos placas, si por ejemplo yo tengo una fractura en el platillo tibial, es muy difícil de ver. Si yo tengo una fractura en los huesos del tarso, es más difícil de ver. Si yo tengo fractura en los huesos del carpo, también es muy difícil de ver. Y las otras que son también muy complicadas son la columna. Si yo estoy sospechando columna cervical, yo tomo columna cervical, pero cuando yo me voy a la columna dorsal en la lateral, yo no puedo ver los primeros 4 cuerpos vertebrales, porque se superponen siempre los hombros. Por mucho que los levante, no los puedo ver, por mucho que los haga hacia adelante, no se pueden ver. Entonces, hay algunas veces que sí necesitamos más ayuda. Acorde, hemos dicho hueso sano, patológica, y hemos dicho hueso enfermo, y las fracturas por estrés. Que tenemos, miren, tenemos diversos tipos de características o de el uso que hacen, por ejemplo, los atletas, las bailarinas de ballet, los tosedores con las costillas, los golfistas, los que cargan bultos, los que hacen a larga distancia, los maratonistas, las fracturas de la marcha, los paracaidistas, y cada uno tiene su lugar de
de uso o de desgaste que tiende a romperse más. Por eso le llamamos fractura por estrés o por sobreuso. Entonces las patológicas ya hemos dicho que generalmente tiene una metástasis, tiene un cáncer, tiene un tumor, tiene un quiste y generalmente o tiene incluso osteoporosis y tiende a